Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este primer evento que vamos a llevar a cabo en colaboración Renta 4 y Montero Aramburu, y espero que sea el primero de muchos. En concreto, esta jornada tituladas Aspectos tributarios en gestión y transmisión patrimonial la vamos a desarrollar el compañero Leonardo Neri por parte de Montero. Él explicará los aspectos fiscales más jurídicos de las distintas transmisiones patrimoniales que se pueden llevar a cabo. Y yo, Javier Romero, como representante de Renta 4, explicaré los aspectos fiscales más financieros de los distintos productos de ahorro que se pueden utilizar para hacer una gestión fiscal más eficaz. Si os parece, comienzo haciendo una breve introducción sobre Renta 4 para los asistentes que no nos conozcan, y a continuación doy paso a Leonardo Neri. Un segundito. Vale. Creo que se ve bien. Bien. Renta 4 es un banco que se fundó en 1986, hace unos 35 años. Se dedica a ofrecer servicios financieros de calidad a inversores y ahorradores para cubrir sus necesidades. Para ello le proporcionamos asesoramiento independiente y los mejores productos que haya disponibles en el mercado. Nos basamos en 4 pilares: en ser un banco independiente y especializado, en ser un banco orientado a clientes, no a productos, en ser un banco con un equipo de gran experiencia profesional y en ser un banco comprometido con la excelencia tecnológica. La estructura accionarial del banco es un poco singular, dado que el mayor porcentaje accionarial está en manos del fundador, de su fundador, Juan Carlos Ureta, y de su equipo directivo, lo cual hace que estén alineados los intereses del equipo directivo con los accionistas. Y la estructura corporativa la podéis ver aquí claramente, lo que es Renta 4 Banco. Como banco, dentro de él tiene una sociedad de valores, que es Renta 4 SV, tiene una gestora propia de fondos y planes de pensiones, donde se comercializan, se fabrican fondos nuestros propios y fondos de terceros. Tiene un departamento de corporate, donde se ayuda y se asesora a las distintas compañías que quieran salir a cotizar a los mercados bursátiles para encontrar financiación alternativa. Y también tenemos una gestora fuera de España, en Luxemburgo, que es Renta 4 Luxemburgo. Además, tenemos presencia en Latinoamérica, en Chile, Perú y Colombia, a través de 3 bancos allí instalados. Y esta estructura que os he contado, hemos llegado a ella pues, a lo largo de esos 35 años, como podéis ver aquí, de forma esquemática. Bueno, quizás los acontecimientos más importantes o más resaltables dentro de lo que es la compañía. En la primera década que iniciamos nuestro recorrido como broker principalmente y como gestora en España. A partir del año 2000 ya tuvimos nuestra plataforma online propia y comenzamos el desarrollo de la red de oficinas a lo largo de toda España. Y en el 2007 salimos a cotizar al mercado continuo, en el que cotizamos todavía. A partir de 2012 ya compramos la licencia bancaria en España, nos convertimos en banco con ficha bancaria, como cualquier otro banco, donde podemos desarrollar cualquier tipo de servicio como un banco tradicional, aunque nos hemos especializado y preferimos no desarrollar todos esos servicios. Y en el 2013 comenzamos la expansión fuera de España con la apertura de la primera oficina en Chile. Luego le continuó en la oficina en Perú y posteriormente en Colombia, ¿no? En el 16 creamos la gestora de Luxemburgo y en el año 19 creamos una gestora de capital riesgo
que pues, básicamente, como algunos sabréis, se dedica a invertir a través de vehículos de inversión como fondos o sociedades de inversión en compañías no cotizadas. Os acabo de comentar de forma breve qué es Renta 4 y ahora os voy a pasar a comentar qué hace Renta 4, ¿no? O a qué se dedica exactamente Renta 4, cómo desarrolla su actividad, ¿no? Basado en los valores de independencia, especialización y en servicio de calidad, desarrolla un modelo de negocio que se apoya en 3 factores fundamentales. Uno es en la diversidad de clientes, porque atendemos a todos los segmentos de patrimonio, desde un pequeño inversor hasta grandes patrimonios familiares o de empresas o de instituciones. Otros son las tarifas competitivas. En toda la gama de productos y servicios mantenemos unos precios bastante reducidos. Y por último, los servicios que ofrecemos están diseñados para todos los perfiles de riesgo y de conocimiento financiero. De esta forma ofrecemos diferentes soluciones con una gran selección de productos y servicios en donde, bueno, podéis ver que se podrá contratar desde fondos de inversión con arquitectura abierta hasta todos los servicios de intermediación, tanto de renta fija como renta variable y derivados. Hay un servicio de asesoramiento financiero y de gestión patrimonial. También hay servicios de asesoramiento a empresas para ampliaciones de capital, fusiones, adquisiciones, etc. Nuestro modelo de negocio lo desarrollamos a través de tres patas fundamentales. Una es la plataforma online, una plataforma digital propia que incrementa la eficiencia y la calidad del servicio. Además está integrada en todo el modelo de negocio. Otra, muy importante, es la red de oficinas que tenemos. Contamos con 62 oficinas en toda España y 3 en Latinoamérica, además de la gestora en Luxemburgo y acuerdos con bancos en la plaza, en Luxemburgo. Y por último, una marca de confianza, una marca de Renta 4 que es una marca de referencia en el mercado, ha creado notoriedad gracias a proporcionar valor añadido a los clientes, es una marca que invierte en el equipo y en el desarrollo humano y sobre todo, y fundamental, es una marca que tiene un fuerte vínculo con sus clientes, dado que nuestro negocio se basa fundamentalmente en el trato personal y la calidad de los servicios financieros. Bueno, con esto acabo, no quiero tampoco enrollarme mucho más. Si os parece, doy paso al compañero Leonardo, que él os va a poner, digamos, una breve presentación de su compañía, de Montero Aramburu, y entrará en detalle en el tema fiscal jurídico. Cuando quiera, Leonardo. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos los asistentes, los teleasistentes. Permítanme, como decía Javier, que haga una breve presentación de nuestra firma para aquellos que no han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros. Montero Aramburu es una firma que durante este año pues, cumple ni más ni menos que 50 años en el sector de los servicios jurídicos, de la prestación de asesoramiento jurídico, fundamentalmente focalizado en el mundo de los negocios y con una fuerte implantación en aquellos sitios origen de la firma, como es el caso de Sevilla, Andalucía Occidental, con sede también en Córdoba, en Huelva, y al igual que tenemos también sede en las Islas Canarias, con una excelente proyección desde hace una serie de años, cuando se decidió por parte de la firma colaborar con despachos locales. A pesar de nuestra fuerte implantación local, tanto en Andalucía como en Canarias, no impide con ello pues, tener una vocación nacional, como lo prueba nuestra apertura de sede en la capital de España, en Madrid, ya hace una serie de años, y afortunadamente con un desarrollo absolutamente extraordinario y que permite pues, seguir en la punta de lanza de un servicio de calidad prestado por un equipo humano excelente de más de 250 personas, de las cuales 2/3 partes se dedican a la prestación del servicio jurídico y el resto son personal de apoyo.
Somos un despacho multidisciplinar, como decía, focalizado en el mundo de los negocios, pero con una cercanía en el trato al cliente, en el asesoramiento, con la mayor calidad, preocupación por las inquietudes que ofrece la demanda de servicio por parte de nuestros clientes, y sin perjuicio de ese carácter multidisciplinar y nuestra necesidad de acercarnos en la mayor medida a la necesidad de nuestros clientes, pues en los últimos años también hemos tenido ocasión de abarcar un mayor grado de especialización en algunas actividades concretas que requieren, pues, de un mayor conocimiento de las inquietudes, como decía, y de sectores concretos, como puede ser, pues, el derecho a la energía, el derecho inmobiliario, el entretenimiento y el deporte, y un largo etcétera de áreas transversales que ofrecen una mayor especialización en los servicios que prestamos. Y por mi parte, hecha esta breve presentación, pasamos a exponer el objeto de mi ponencia, que se va a centrar fundamentalmente en dar una serie de pinceladas en relación a la gestión patrimonial desde el ámbito fundamentalmente tributario, sin dejar al margen otros aspectos de enorme importancia en el ámbito jurídico. Cuando hablamos de gestión patrimonial, a mi juicio deberíamos tener en consideración, como decía, las consideraciones en el ámbito tributario, en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico ofrece respuestas muy diversas a los distintos elementos patrimoniales que una persona física o jurídica pueda llegar a titular. Eso hace necesaria la planificación en el ámbito fiscal en estrecha conexión con la rentabilidad económica. Es decir, lo fiscal importa cuando hablamos de gestionar el patrimonio, y prueba de ello es la relevancia que tiene tanto el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Son tres figuras fundamentales en materia de gestión patrimonial, no son las únicas, evidentemente hay que tener en consideración otras figuras impositivas, pero fundamentalmente son estas tres las que inciden con mayor notoriedad a la hora de la gestión patrimonial. Decía que al margen de los aspectos tributarios hay otros aspectos jurídicos que en algunos de los casos, pues, se sobreponen incluso en plano de importancia, en el plano de la importancia de la gestión patrimonial, como podría ser aspectos relacionados con el ámbito civil, en cuanto a la forma de titular dicho patrimonio, bien sea de manera directa o bien sea de manera indirecta a través de sociedades mercantiles, y también tener en consideración la importancia que conlleva esa planificación patrimonial, esa ordenada gestión patrimonial cuando se trata de analizar el relevo generacional del mismo con una visión mucho más a futuro. Sin duda, los aspectos jurídicos son importantes, pero también lo constituyen los aspectos económicos. El impuesto va allá donde existe una manifestación de riqueza. Por consiguiente, el principal fin a alcanzar en la gestión del patrimonio, pues lo constituye evidentemente su rentabilidad desde el ámbito puramente económico de presente. Y además la posibilidad de conseguir un desarrollo a futuro, de tal modo que esa revalorización de los elementos patrimoniales que componen el patrimonio de la persona física otorguen, pues, la rentabilidad que decíamos, y al margen de, por supuesto, la seguridad. Pero en todo ello tenemos que tener en consideración que en la mayoría de los casos se tratan de trajes absolutamente a medida. Tailor-made en materia de gestión patrimonial, pues tienen una enorme relevancia a nuestro juicio. Sin perjuicio de que existan claves o aspectos que puedan repetirse de un caso a otro, no me cabe la menor duda que la situación personal y la situación familiar constituyen puntos clave a la hora de gestionar el patrimonio, no solamente de presente, sino también pensando en el futuro. Si hacemos un breve repaso por esas tres figuras impositivas que consideramos que tienen mayor relevancia cuando hablamos de la gestión patrimonial,
Si nos referimos a la fiscalidad, tanto la gestión como la titularidad, tiene enorme importancia el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por centrar un poco el objeto de gravamen de esta figura impositiva, el hecho imponible lo constituye la obtención de renta personal o patrimonial por persona física. Nos centramos exclusivamente en el ámbito de las personas físicas, pero si hablásemos de las personas jurídicas, tendríamos que traer a colación el impuesto sobre sociedades, que grava en el mismo sentido la renta, pero considerando como contribuyente, en este caso, a las sociedades mercantiles. En los últimos años, como consecuencia de la configuración del mapa autonómico y de la distribución de las diferentes competencias en materia de fiscalidad, la territorialización de las distintas figuras impositivas viene a constituir un factor determinante. Y por eso ponemos también, traemos aquí a comentar que el impuesto sobre la renta desde el año 96 viene a ser un impuesto cedido parcialmente a las comunidades autónomas. El 50% de la recaudación obtenida por esta figura impositiva es atribuida de manera directa a las comunidades autónomas de régimen común, entendiendo por comunidades autónomas de régimen común todas aquellas, a excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla y los territorios forales del País Vasco y Navarra. Pero no solamente se encuentran cedidas esa recaudación en un 50%, sino que en los últimos pactos de financiación autonómica, las comunidades autónomas también adquirieron ciertas competencias en materia normativa. Una capacidad normativa que le permite regular tarifas en un 50% de dicho impuesto, en lo que corresponde a la base general del tributo, así como la implementación de deducciones en la cuota del IRPF. Con este panorama nos encontramos, pues, podríamos decir, cierta homogeneización a nivel nacional, en territorio común, porque si ven ustedes en la diapositiva que aparece en pantalla, pues no existen excesivas diferencias entre aquellos territorios donde puede existir una mayor presión fiscal en el ámbito del gravamen de la renta de las personas físicas en relación con las que tienen una menor tributación. Y por poner un ejemplo, una cuota de 20.000 euros, en un sueldo de 20.000 euros anual de una persona física, la cuota del impuesto sobre la renta en Cataluña pues difiere pues, cerca de 2 puntos porcentuales entre la comunidad que más lo grava, en este caso Cataluña, a la que lleva a cabo un menor gravamen, como podrían ser las tres unidades de gravamen existentes en el País Vasco: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Bueno, dejamos al margen las novedades porque será objeto de comentario por parte de Javier en su exposición. La segunda figura impositiva a considerar en materia de gestión y titularidad patrimonial viene a ser el impuesto sobre el patrimonio. El hecho imponible en este caso lo constituye la titularidad del patrimonio de personas físicas en un momento concreto del año, en este caso el 31 de diciembre de cada año. Si hablamos, al igual que lo decíamos, del impuesto sobre la renta, del aspecto de territorialización del impuesto sobre el patrimonio, constituye un impuesto cedido plenamente en su recaudación a las comunidades autónomas. Al igual que el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio son figuras impositivas de ámbito estatal, pero que se encuentran cedidos para cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, una en un 50%, en el caso del impuesto sobre el patrimonio en su totalidad. Pero además se cede conjuntamente con la recaudación 100% ciertas competencias autonómicas, ciertas competencias normativas, perdón. Por un lado, el establecimiento de una serie de mínimos exentos, la posibilidad de diseñar tarifas de aplicación exclusivamente en cada comunidad autónoma, así como la implementación de deducciones y bonificaciones en cuotas. En este caso sí que podemos decir que existe un absoluto tratamiento diferencial en función del territorio del contribuyente. Podemos ver cómo en Aragón un patrimonio de 800.000 euros, sin tener en consideración los 300.000 euros en los que a día de hoy la vivienda familiar se encuentra exenta,
la tributación, que evidentemente se trata de un patrimonio relativamente bajo en relación al gravamen por esta figura tributaria, hablamos de un 0,14 por la inexistencia de gravamen en territorios como Madrid, Vizcaya o Álava. Un impuesto con tremenda polémica que viene a ser prácticamente una rara avis si miramos a los países de nuestro entorno. Yo creo que los países miembros de la Unión Europea no hay ningún país actualmente que tenga o mantenga esta figura impositiva, y si miramos a nivel de OCDE, pues tampoco se pueden contar con los dedos de una mano, más allá de los dedos de una mano, los países que actualmente tienen el impuesto sobre el patrimonio. Por tanto, es una figura tremendamente polémica que está en el punto de mira de su supresión. A pesar de ello, en la reciente modificación que se ha introducido para el año 1991, curiosamente, una de las cuestiones que se pone en la normativa reguladora para el año presente y futuro es su carácter definitivo. Es decir, hasta la fecha tenía un carácter transitorio, en consecuencia de que en el año 2011 fue objeto de una supresión, hasta el 2011 fue objeto de supresión, se le ha venido dando año a año carácter transitorio con la finalidad fundamentalmente de amortiguar el déficit existente a nivel estatal, y en la última modificación aprobada para el presente ejercicio se le otorga un carácter definitivo. Por último, haciendo alusión a la tercera figura impositiva, no tanto en materia de gestión y de titularidad, sino centrándonos en lo que constituye la transmisión, tenemos que traer a colación el impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuyo hecho imponible es la transmisión lucrativa del patrimonio, bien sean por negocios lucrativos inter vivo o como consecuencia del fallecimiento de una persona. Hablamos de donaciones, hablamos esencialmente de herencia. En cuanto a la gestión autonómica, también se encuentra cedido en su totalidad a las distintas comunidades autónomas, 100% su recaudación, a la par que también se le confiere competencias normativas a estos entes territoriales en el ámbito de establecimiento de reducción de las bases imponibles, tarifas, coeficientes de patrimonio, en tanto en cuanto el impuesto sobre sucesiones se determina su imposición teniendo también en consideración el patrimonio del que adquiere, del adquirente, así como la posibilidad de introducir también bonificaciones en la cuota. Hay diferencias relativas en cuanto a los tipos impositivos, si hacemos un análisis de todas y cada una de nuestras comunidades autónomas en el régimen común, y si bien no hay tanta diferencia a nivel de tarifa, sí lo existe a nivel del establecimiento de reducciones en la base imponible y el establecimiento incluso de bonificaciones en cuota, hasta el punto que si tenemos un patrimonio heredado de 800.000 euros por parte de una persona soltera con 30 años, resulta que en Asturias pues, su gravamen es aproximadamente el 13%, mientras que en comunidades autónomas como como Andalucía, como Cantabria o como Galicia, la tributación es absolutamente inexistente, como consecuencia no solamente de bonificaciones en cuota, sino de establecimiento de reducciones en la base imponible, como veremos a continuación en el caso de Andalucía. A todo esto llegamos a concluir que en el ámbito tributario debemos de considerar, como consecuencia de la configuración del marco impositivo actual vigente en España, que el domicilio constituye un factor determinante a la hora de gestionar el patrimonio de una persona física. Porque si bien puede haber un marco homogéneo para el tratamiento a patrimonios productivos, a patrimonios que tienen un componente empresarial, ya sea el caso de las empresas familiares, no se puede decir lo mismo con respecto a patrimonios que no tienen ese carácter empresarial. En tanto en cuanto el tratamiento conferido por las comunidades autónomas es absolutamente heterogéneo. Y en eso entramos en el debate de la armonización de la tributación autonómica, como consecuencia
de la posible discriminación que podría haber a contribuyentes en función del domicilio que resida dentro de nuestro territorio. Últimamente el debate ha cogido mayor virulencia por la necesidad de uniformar en cierta medida figuras impositivas, como es el caso del impuesto sobre el patrimonio o como es el caso del impuesto sobre sucesiones, si bien es cierto que la polémica surge en tanto en cuanto la armonización se pretende hacer al alza y nunca a la baja. Es decir, no se trata de primar aquellas comunidades autónomas que tienen pues, una fiscalidad teóricamente más favorable para sus contribuyentes, sino provocar un efecto en sentido inverso, de tal modo que sus contribuyentes tengan el tratamiento que tienen otros contribuyentes de comunidades autónomas con una fiscalidad superior. Lo que sí está claro es la necesidad de llevar a cabo la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y no es que sea una aspiración personal, sino que viene a ser pues, una necesidad normativa en tanto en cuanto los sistemas de financiación de las comunidades autónomas se establecen fundamental o esencialmente por un periodo de 5 años. Y el último, aprobado en el año 2009, finalizó, por tanto, 5 o 6 años, finalizó en 2014-2015 y se encuentra, por tanto, prorrogado sucesivamente año a año como consecuencia de la situación política, de cambio de gobierno, de inestabilidad y que ha impedido, evidentemente, abordar ese nuevo sistema de financiación que, sin duda, dará probablemente respuesta a ese tratamiento heterogéneo a los contribuyentes en función del lugar en el que residen. Podemos decir que a día de hoy existe un compromiso político entre los dos partidos que sustentan al gobierno, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, que suscribieron dentro del Pacto de Gobernabilidad la necesidad de llevar a cabo la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que es difícil si no se encuentra apoyo en las distintas organizaciones políticas de otro ámbito, en tanto en cuanto requiere pues, de un consenso mucho más amplio que el que puede ofrecer a día de hoy el Parlamento Nacional. Y dentro de esa reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas surgirá el debate de una reforma o supresión de dos figuras impositivas que, como antes decíamos, el impuesto sobre el patrimonio, unimos también el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Un debate que no solamente se circunscribe a nivel nacional, sino que también ha tenido repercusión a nivel internacional. El impuesto sobre sucesiones, pues sí podríamos decir que tiene una mayor presencia dentro de los países de nuestro entorno, en algunos de los casos, pues evidentemente con un tratamiento beneficioso a algunos elementos patrimoniales, como puede ser de la empresa familiar, pero sin duda es objeto de una polémica a pesar de su antigüedad. Probablemente es una de las figuras impositivas más antiguas en materia de hacienda pública. Lo que sí está claro es que exista, si en el caso en que efectivamente se mantenga, es necesaria llevar a cabo una reforma para actualizar a los tiempos actuales esta figura impositiva. Y lo mismo se puede decir del impuesto sobre el patrimonio, al que antes también ya hice alusión. Lo único que podemos ofrecer es la propuesta realizada por un elenco de expertos independientes, nombrado ya hace una serie de años, y que es el único informe consistente que actualmente hemos podido hacer uso de ellos para visualizar dónde podría ir, en principio, esa posible reforma. Y si bien en el impuesto sobre sucesiones se propone pues, una reforma profunda del mismo, con una consiguiente modificación en la tributación en cuanto a la transmisión de patrimonio por familiares directos, en el impuesto sobre el patrimonio, curiosamente, también se mantiene o se aboga, mejor dicho, por su mantenimiento a pesar de su carácter extraordinario si vemos nuestro derecho comparado. Por última consideración, teniendo en consideración las distintas fases en las que nos podemos encontrar en materia de gestión patrimonial, entrada, mantenimiento y salida, es fundamental coordinar, tener una visión mucho más amplia de una figura impositiva y es necesario llevar a cabo una conexión entre los impuestos comentados anteriormente. Véase impuestos sobre sucesiones e impuestos sobre la renta de las personas físicas,
fundamentalmente por la incompatibilidad que ello presenta en los mismos contribuyentes, es decir, un contribuyente que tiene la condición de heredero no puede ser gravado en el impuesto sobre la renta por la adquisición de ese patrimonio, lo será en tanto en cuanto mantiene dicha titularidad y por los rendimientos que el mismo genera, de la misma forma que existe una absoluta coordinación entre el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio, principalmente por la necesidad de evitar el carácter confiscatorio que podría llegar a tener el impuesto sobre el patrimonio ante la ausencia de ingreso en el ejercicio objeto de gravamen. Yendo a supuestos concretos que probablemente presentan mayor frecuencia en el ámbito del asesoramiento, y como decía Javier, que nos íbamos a ocupar mi exposición fundamentalmente a lo que era la transmisión del patrimonio y fundamentalmente no en transmisiones onerosas, sino de carácter lucrativo. Las mayores dudas suelen surgir cuando, a la vista de las sucesivas modificaciones y cambios en la regulación, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y también en el impuesto sobre la renta, surgen por la necesidad de adelantar el relevo generacional en la titularidad del patrimonio o posponerlo al fallecimiento de dicho titular. Esa es la duda que suele haber con mayor frecuencia a día de hoy si tenemos en consideración la regulación actual que tenemos de hace una serie de años, hace 4 o 5 años en Andalucía. En un primer momento, con una reducción sustancial en la base imponible hasta patrimonio de 1 millón de euros, no había prácticamente tributación y posteriormente, con la introducción de una bonificación del 99%, tanto en la transmisión de patrimonios en vida como las originadas como consecuencia del fallecimiento. Y por poner un ejemplo práctico y podamos sacar conclusiones al efecto, veamos aquí el caso de una sucesión o donación por parte de un hijo residente en Andalucía y de un causante con un patrimonio como el que aparece en pantalla. Si hablamos del impuesto sobre donaciones, actualmente en Andalucía, como decía, existe implementada una bonificación de un 99% siempre que el donatario tenga su domicilio en dicha comunidad o cuando se trate de ciertos elementos patrimoniales como inmuebles radiquen en nuestro territorio. Es fundamental tener en consideración ese aspecto de territorialización al que antes hacíamos alusión, porque dentro del pacto establecido entre las distintas comunidades autónomas con el Estado, con la Administración central, los inmuebles tienen un tratamiento específico en el caso, por ejemplo, de transmisiones lucrativas, de tal modo que el hecho imponible se localiza allá donde se encuentre dicho inmueble. ¿A quién se aplica esta bonificación? En principio hablamos de parientes directos, hablamos de cónyuges, ascendientes y descendientes, no a los colaterales. Son pocas las comunidades autónomas, creo que solamente Madrid contempla actualmente un tratamiento de tributación reducida para colaterales, en caso de hermanos, creo que se iba a ampliar a tío sobrino, pero el resto de comunidades ofrecen en ese sentido un tratamiento homogéneo en aquellos territorios donde existen implementados beneficios en el ámbito del impuesto sobre donaciones. Actualmente hay 9 territorios, si consideramos también como territorios las unidades territoriales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Perdón, 9 no, 8, porque creo que Extremadura no tenía incluida una bonificación en el impuesto sobre donaciones. ¿Sobre qué se aplica este beneficio fiscal existente en Andalucía? En principio sobre cualquier elemento patrimonial, negocios, participaciones, acciones, inmuebles, dinero, fondo de inversión, seguro, es decir, cualquier elemento patrimonial que sea objeto de transmisión lucrativa inter vivo podrá resultar de aplicación ese beneficio fiscal del 99%. ¿Qué requisito exige la norma? Fundamentalmente 2. El primero,
formalizarlo en escritura pública. Y el segundo, acreditación en el caso de que se trate de activos líquidos del origen de dichos elementos patrimoniales. Si hablamos de dinero, pues habrá que hacer una mención dónde se encuentra ese dinero, potencialmente si se encuentra en una entidad financiera, pues la acreditación y la justificación correspondiente. Con estos cumplimientos de estos dos requisitos se aplicará esa bonificación del 99% que conlleva, por consiguiente, un tratamiento sumamente beneficioso. ¿Cuáles son las cuestiones a considerar? En principio, teniendo en consideración esa situación y teniendo en consideración los aspectos que han sido objeto de comentario tanto a nivel fundamentalmente del impuesto sobre la renta y a nivel del impuesto sobre sucesiones y teniendo en consideración también el impuesto sobre el patrimonio. En primer lugar, el punto de conexión. Decíamos que la residencia del donatario y en el caso de los inmuebles la ubicación de los mismos constituye un punto esencial a la hora de si efectivamente se puede poner de manifiesto una tributación en sede de quien adquiere el patrimonio, en sede del donatario. Si hablamos del impuesto sobre la renta, en este caso hay que tener en consideración que el transmitente del patrimonio, el donante, puede tener una repercusión considerable en tanto en cuanto la revalorización del patrimonio hasta el momento de dicha transmisión, de planificar dicha transmisión, puede tener una alteración, una revalorización que podría ser objeto de gravamen en dicha figura impositiva por el concepto de ganancias patrimoniales. No en el caso de la pérdida, a pesar de las discusiones que ha habido recientemente por un pronunciamiento del Tribunal Económico Administrativo, pero sí en el caso de que existan ganancias patrimoniales. Por consiguiente, el donante, al momento de efectuar la donación, tendrá que analizar si en sede de su patrimonio hay una diferencia entre el valor que presenta dicho elemento patrimonial en el momento de planificar esa donación en relación con el valor que tenía dicho patrimonio, dicho elemento patrimonial en el momento de su adquisición. Si existiese una diferencia positiva, nos encontraríamos ante una ganancia patrimonial que sería objeto de gravamen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por eso, cerrando el círculo, el donatario no tributaría o prácticamente no tributaría por esa bonificación del 99% y habría que analizar en sede del donante si efectivamente podría tener también esa nula o escasa tributación como consecuencia de haber o no ganancia patrimonial. Habría que también considerar los efectos que conlleva la salida del patrimonio en sede del donante a los efectos del impuesto sobre el patrimonio, de la misma forma que la repercusión que podría tener en sede del donatario. Es decir, si se trata de trasvasar renta, si se trata de trasvasar patrimonio, puede ser que no haya tributación en el impuesto sobre la renta, que no haya tributación en el impuesto sobre donaciones, pero exista una sobreimposición en el impuesto sobre el patrimonio como consecuencia del elemento que adquiere dicho donatario. De la misma forma que decíamos también al comienzo, que no son los únicos 3 impuestos a los que hemos hecho un mayor referencia, sino que hay otras figuras impositivas que pueden ponerse de manifiesto como consecuencia de esa transmisión patrimonial. Aquí, en el caso de los elementos patrimoniales de carácter inmobiliario, hay que traer a colación el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Puesto también en entredicho en los últimos años como consecuencia del posible carácter confiscatorio al que calificó el Tribunal Constitucional, pero absolutamente vigente en muchos de los casos y que no es un impuesto, ya lo advierto, nada desdeñable. Por tanto, en el caso de inmuebles es una circunstancia a considerar. Si decíamos que el ámbito tributario no viene a ser el único plano también que debe ser objeto de análisis cuando hablamos de hacer una transmisión, en ello lo decimos porque los aspectos civiles también son sumamente relevantes. Cuando se trata de hacer una donación, también tenemos que traer a la palestra pues, la coordinación con las disposiciones testamentarias del donante, con la situación que eso conlleva en relación al encorsetamiento que contempla nuestro derecho civil por el tratamiento a las legítimas, la necesidad de colacionar o no dichas entregas en vivo, pero sobre todo también teniendo en cuenta los estatus económicos y personal de los donantes y de los donatarios. Creo que es fundamental que la fiscalidad
no sea el motivo exclusivo que motive la realización de una donación. Son ya muchos años los que uno lleva en la profesión y se ha encontrado con situaciones sumamente desagradables por poner el plano tributario por delante de otros aspectos que, como decía, pueden ser que tengan mayor relevancia que el coste fiscal. ¿Qué aspecto positivo podría llevar la donación? Sin duda alguna, un blindaje, entre comillas, un blindaje porque nos garantizamos la aplicación de los beneficios fiscales actualmente existentes. Insistimos que hablamos de Andalucía, pero que viene a ser una circunstancia extrapolable a la mayor parte del territorio nacional, porque son 8 comunidades, 8 territorios los que actualmente contemplan casi una nula tributación en materia de donación. Si hablamos del impuesto sobre sucesiones, de la transmisión del patrimonio de carácter lucrativo, pero por causa del fallecimiento de una persona, en Andalucía también existe, al igual que en gran parte de territorios, en este caso 9, hablamos de 9, una bonificación del 99% en la cuota para aquellos, siempre que el causante tenga domicilio en Andalucía o haya pasado su mayor parte de tiempo en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. Es tremendamente relevante este supuesto, porque como veremos a continuación, en este aspecto la territorialización también tiene una relevancia indudable. Es decir, el trasladarse a la Costa del Sol de Madrid o de Cataluña para vivir sus últimos días, pues puede ser que a lo mejor no se consiga el efecto adquirido si hablamos en el ámbito tributario, porque actualmente a los efectos de evitar el cambio de domicilio por razones fiscales se hable un abanico temporal de tal modo que se analiza los 5 últimos años anteriores al fallecimiento. De dudosa constitucionalidad dicha normativa por la cortapisas que supone a la libertad de movimiento dentro del territorio español, cosa que no ocurre si hablamos del ámbito comunitario. Si curiosamente un inglés puede venirse a morir a Andalucía y resultar de ser de aplicación dicho beneficio fiscal y no le podría ocurrir a lo mejor a un catalán si hace el mismo traslado a nuestra comunidad. Dicho eso, el beneficio se aplica, al igual que las donaciones, a familiares directos. Hablamos de ascendientes y descendientes y cónyuges. Por tanto, quedan excluidos a los colaterales a los que se le podrá ser de aplicación otros beneficios, como veremos a continuación, aunque sea someramente en materia de la empresa familiar. ¿Sobre qué se aplica? Se aplica, al igual que las donaciones, sobre cualquier elemento patrimonio. Negocio, participaciones, acciones, seguros, etc. Al margen de este, existen otros beneficios, fundamentalmente la reducción a la que también he hecho ya mención en la base imponible para patrimonios inferiores al 1.000.000 de euros, siempre que el patrimonio del heredero no supere dicha cifra. Existen también beneficios en materia de parentesco, de discapacidad, en relación a la vivienda habitual y a la empresa familiar, que requerirían pues, de una larguísima sesión para su explicación. En el ámbito de la sucesión, ¿cuáles son lo que nosotros entendemos constituyen aspectos esenciales que deben de tenerse en consideración para analizar esa dicotomía que surge de adelantarlo en vida o esperar al fallecimiento? En el caso del impuesto sobre la renta, la planificación resulta mucho más liviana, porque no existe en España el impuesto sobre la persona que fallece. La plusvalía, la famosa plusvalía del muerto, afortunadamente desapareció ya hace muchísimos años, y una persona cuando fallece, pues bastante tiene con perder la vida como para que tengan que afrontar sus herederos un coste en el impuesto sobre la renta. Por tanto, a diferencia de lo que ocurría en materia de transmisión intervivo, el transmitente en el momento del fallecimiento no tiene ningún tipo de incidencia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el impuesto sobre el patrimonio, bueno, pues teóricamente no hay reducción alguna. Es decir, en la medida en que una persona adquiere el patrimonio de sus ascendientes o los descendientes o los ascendientes de sus descendientes, en principio, pues la integración en el patrimonio conlleva
inexcusablemente que su titularidad 31 de diciembre pueda originar el coste por dicha figura impositiva. Y al igual que también comentamos anteriormente para la transmisión de inmuebles, sucede lo mismo en el caso de transmisión mortis causa. Es decir, sale a la palestra el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la famosa plusvalía municipal. En el ámbito civil, inexcusablemente la necesidad de regular mediante las disposiciones testamentarias una ordenada sucesión en el patrimonio de las personas físicas, teniendo en consideración pues, lo que también comentábamos en un principio, el estatus económico de los propietarios y de todos los llamados a suceder. Hablamos de los cónyuges, la necesidad de mantener pues, un estatus económico aceptable a las parejas, situaciones a lo mejor extraordinarias, incapacidades, menores, etcétera, que deben de ser puestos sobre la mesa a la hora de hacer un análisis con rigor. Por último, teniendo en consideración el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, la visualización o los aspectos que decíamos que por donde podían ir, que es un mantenimiento del impuesto sobre sucesiones, no con los gravames probablemente que existen a día de hoy, sino con una fiscalidad más baja, pero evidentemente con una tendencia a homogeneizar el impuesto a nivel nacional y con una permanencia del impuesto sobre el patrimonio, el posible cambio normativo, pues evidentemente supondría un impacto en un sentido o en otro y habría que tenerlo en consideración para esa necesaria planificación de donación o transmisión mortis causa. Y ya concluyo simplemente con teniendo en consideración la sucesión a la que antes decíamos de una persona con un patrimonio al que veíamos, de aproximadamente unos 4.250.000, pues teniendo dos hijos, es decir, teniendo dos descendientes directos, en principio podemos ver que en el caso de el impuesto, si hubiese un impuesto sobre sucesiones, hablaríamos para los hijos pues un impuesto sumamente asumible, de una cuota aproximada de unos 6.206. Sin embargo, en el caso de ausencia y existencia de familiares colaterales, el incremento de la cuota sería notorio porque hablaríamos que sobre ese patrimonio de 4.250.000 habría que asumir un coste superior a los 760.000 euros. Y en el caso del impuesto sobre, si hablamos de sucesión-donación, es decir, en el caso de un hijo, haciendo uso del ejemplo con el que comenzamos la exposición para analizar sucesión-donación, en el caso de una sucesión de un patrimonio de 3.950.000, nos podríamos encontrar que el impuesto sobre sucesiones, pues el hijo tendría que asumir una cuota en Andalucía de unos escasos 6.000 euros, mientras que no se produciría ninguna alteración en el impuesto sobre la renta. Habría otra, el impuesto sobre la plusvalía municipal con respecto a la vivienda habitual o aquellos elementos de carácter inmobiliario, que sería exactamente igual si hablásemos de la donación, con la enorme diferencia que la donación, el transmitente tendría que asumir al margen del impuesto sobre sucesiones, del impuesto sobre donaciones por parte del donatario en ese 1% que aparece actualmente configurado, tendría que asumir una carga del impuesto sobre la renta de 178.250 euros. Eso es lo que evidentemente conlleva inexcusablemente la necesidad de analizar con sumo detalle no solamente los aspectos tributarios, sino los de otro índole para hacer una planificación seria y con rigor. Y por mi parte nada más, porque lo que traía eran los distintos beneficios que también se contemplan en Andalucía, pero por no hacer larga la exposición, te cedo la palabra, Javier, y quedo a vuestra disposición para cuando concluya su exposición. Perfecto, Leonardo, muy bien. Voy a compartir. Bien, vale. Bueno, a continuación, como bien ha comentado mi compañero Leonardo, la planificación fiscal, la planificación financiero-fiscal, es muy importante el conocimiento de los distintos impuestos y gravámenes, y también es muy importante el conocimiento de los distintos activos financieros, en este caso, ¿no? En los que nos vamos a centrar, además de, bueno, también los inmobiliarios y de otro tipo, pero sobre todo
los activos financieros, los productos de ahorro, conocer muy bien lo que sería su fiscalidad, ¿no? Entonces, con esa idea, brevemente os voy a comentar cuál sería la fiscalidad de los productos más conocidos, más utilizados, como pueden ser los fondos de inversión, acciones, etcétera, con las nuevas modificaciones que el gobierno ha puesto en marcha y comentaré también algunos productos quizás menos conocidos, pero con una fiscalidad beneficiosa, como pueden ser los Unilink o las rentas vitalicias. Bueno, aquí como podéis ver, empiezo por los fondos de inversión, quizás el producto o de los productos más conocidos y más utilizados. Imagino que muchos los conoceréis, otros no. Os lo comento brevemente. Los fondos de inversión en España tienen una ventaja bastante buena que no tienen otros productos, que es la de que te permiten la posibilidad de traspasar a las personas físicas solamente, a las jurídicas no, traspasar tu dinero invertido en un fondo a otro fondo de distintas gestoras sin ningún coste financiero ni fiscal. Esto es una cosa importante, bastante importante creo yo, que en otros productos financieros no está permitido. Como por ejemplo las acciones o ETF no se puede realizar. Su tributación sería, el inversor, digamos, pagaría en el caso de obtener plusvalía solo por el beneficio obtenido, no por el importe invertido, sino solo por el beneficio obtenido, y tributaría en su IRPF, en la base del ahorro, en la parte de ganancias patrimoniales. En esta escala que estáis viendo aquí, tributaría al 19, 21 o 23, dependiendo del importe de la plusvalía que se obtenga, y a partir de 200.000 euros tributaría el 26%, que esta es la nueva modificación que ha incluido el gobierno en este año. Si pasamos a los planes de pensiones, bueno, pues igualmente el gobierno también ha incluido una nueva modificación, como habréis escuchado, la aportación máxima anual, que era anterior 8.000 euros, hoy, a partir de enero del 2021, ha pasado a ser 2.000 euros anuales o, esto ya estaba también, el 30% del rendimiento neto del trabajo o actividades económicas, la menor de los dos. Como sabéis, esas aportaciones al plan de pensiones permiten una reducción en tu base imponible general, en concreto el rendimiento del trabajo, de tu IRPF. Es yo diría que ya la única prácticamente, por el tema de la bonificación de la vivienda habitual en la hipoteca la quitaron, con lo cual es la única, creo, ventaja que para una persona física hoy por hoy puede incluir en su IRPF en las inversiones o las aportaciones que haga a los productos financieros, ¿no? Pasando a las acciones y los ETFs, su tributación iría también en la base del ahorro, en el IRPF. En este caso habría que diferenciar entre lo que son plusvalías y lo que son dividendos, ya que las plusvalías sí irían en la parte de ganancia patrimonial, al igual que los fondos de inversión que hemos visto, con una escala de tributación igual, 19, 21, 23 o 26%, en función del importe de plusvalías obtenidas, y los dividendos no irían en las ganancias patrimoniales, sino que irían en la parte de capital mobiliario, con la misma escala de retención que en el caso de la plusvalía. Bueno, los derivados, los comento rápidamente, quizás son productos menos conocidos utilizados, pero igualmente tributan igual que las acciones, en la parte del ahorro, en ganancias patrimoniales, con la misma escala de tributación. Esto es importante conocer, por si alguien no lo conoce, el tema de los gastos deducibles. Hay algunos gastos financieros, como por ejemplo las custodias en las acciones, o algunos gastos que hay, también hay custodias a veces en los fondos de inversión. Este tipo de gasto se puede incluir como gasto deducible o se puede restar, digamos, a la hora de declarar tu IRPF. En el caso de, por ejemplo, en caso de las compras,
el coste de la compra se puede sumar como mayor gasto a la hora de hacer el cálculo de la plusvalía en cuanto a compra menos venta y declarar esa plusvalía en el IRPF, como decía, y también algunos de los gastos de comisión de suscripción o comisión de cancelación en los fondos, siempre y cuando el fondo no lo incluya dentro ya del valor liquidativo, que también lo incluye muchas veces, se podría incluir como mayor gastos en la compra o como menor ingreso en las ventas a la hora de declarar esas plusvalías en IRPF. Y ahora comentaros un poco los productos quizás más, digamos, más enfocados para obtener cierto beneficio fiscal. Por ejemplo, son las rentas vitalicias, que no sé si sabré, bueno, básicamente es un producto, es un depósito remunerado con un tipo de interés más un seguro de vida, ¿vale? Es un producto que es interesante hacerlo o es obligatorio tener 65 años para hacerlo, y el beneficio que se obtiene aquí es que todas las ganancias obtenidas en una transmisión patrimonial de cualquier tipo de activo, puede ser de tu vivienda, también puede ser de otro tipo de bien, ese importe de la venta, si se invierte en renta vitalicia hasta un máximo de 240.000 euros, esa ganancia o plusvalía obtenida en esa transmisión quedaría exenta de tributar. No se tributaría o no se pagaría nada, ¿vale? Luego, los rendimientos que el inversor obtenga por las rentas vitalicias tributarían en capital mobiliario, con una escala tributaria algo diferente a la habitual que hemos visto en los otros productos. En este caso, además, iría bajando en función a que el inversor, el partícipe, vaya cumpliendo años. Como podéis ver aquí, empieza tributando al 28% cuando el cliente tiene entre 50 y 59 años, y se va reduciendo al 24, al 20, incluso al 8% a partir de las personas que tengan más de 70 años. Luego, también, conforme va cumpliendo años el inversor, va aumentando el mínimo exento anual que tendría las aportaciones que haga a esa renta vitalicia. Los PIAs, que son planes de ahorro, no dejan de ser planes de ahorro, al fin y al cabo, tienen una ventaja fiscal muy interesante, ya que tiene un límite de aportación máxima de 2.000 euros, igual que los planes de pensiones, con un máximo de 240.000 euros en toda la vida del producto. Y la ventaja fiscal que tiene es que a la hora de su rescate, si lo haces en forma de rentas, prácticamente lo conviertes en una renta vitalicia, pues esas ganancias, digamos, que has obtenido a lo largo de la vida del plan de ahorro, quedarían exentas del pago, ¿no? Si no lo haces así, pues simplemente tributarías como cualquier otro producto en el capital mobiliario, en las escalas de tributación que hemos estado viendo antes. Por último, bueno, el Unit Link, que no deja de ser una cartera de fondos con un seguro de vida. Y aquí lo más destacable, digamos, es que ese dinero, esa inversión que tengáis en este producto invertido, no forma parte de la masa hereditaria. Es decir, el tomador, la persona que contrata este producto, puede decidir quién va a ser el beneficiario de este dinero cuando él fallezca. Él puede poner al beneficiario que quiera, cosa que no se puede hacer en otro tipo de productos. Incluso tengo entendido que incluso ni la legítima, es decir, ni ese tercio de la legítima. Él puede decidir si, no sé, me lo invento, si un cliente invierte 200.000 euros, puede poner como beneficiario a un primo, a un amigo, a quien quiera. Y esa parte del dinero, ese dinero, cuando él fallezca, lo recibiría ese beneficiario, y los herederos legales no podrían acceder a él. Y el beneficiario tributaría por impuesto de sucesión. De igual forma,
si también puede, digamos, ser, el tomador puede ser el mismo que el beneficiario, en ese caso, pues, a la hora de retirar el dinero, tributaría en capital mobiliario como en cualquier otro producto en la escala que hemos visto, el 19 al 26%. Bueno, con esto termino, no, tampoco me quiero alargar mucho porque nos gustaría, en principio, la idea era dejar al final unos 10 minutos aproximadamente para que hagáis consultas y preguntéis cualquier duda que tengáis. A través del chat se os pediría que lo hicierais y en la medida de lo posible, pues os iremos respondiendo y si necesitáis cualquier tipo de consulta más personal que queráis, también lo atenderemos posteriormente al curso a través de los distintos canales que tenemos. Así que, si os parece, abrimos turno de preguntas, Leonardo. Correcto. Por mi parte, a disposición. Vale. No veo, de momento, ninguna cuestión en el chat. Sí, dejamos unos minutos si queréis para... En cualquier caso, si no hay ninguna pregunta, eso quiere decir que lo hemos explicado todo muy bien. No creo que haya punto intermedio. Y vemos una, sí. A ver. Nos vemos una persona mayor de 70 años que vende su vivienda habitual y se va de alquiler. En primer lugar, la duda surge sobre los impuestos que tendría que pagar. En ese caso, al tratarse de la vivienda habitual y ser una persona mayor de 65 años, las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en el impuesto sobre la renta quedan actualmente exentas. Es decir, a efectos del impuesto sobre la renta no habría repercusión alguna. Y sí le habría efecto de la imposición local, es decir, el impuesto sobre plusvalía municipal, al que hemos hecho alusión. En su caso, en el supuesto de que su mantenimiento en la propiedad del transmitente supere un año de antigüedad, pues sí se produciría el devengo de dicha figura impositiva. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones, se deduce la deuda hipotecaria. En principio sí, en el impuesto sobre el patrimonio, el gravamen reside sobre el impuesto neto, sobre el impuesto neto de la persona física 31 de diciembre. En cuanto a la deuda hipotecaria, el único matiz que habría que hacer es que se trata de una vivienda habitual, porque existe un beneficio sobre la vivienda habitual en la medida en que se establece una exención hasta los 300.000 euros del valor de dicha vivienda. En conexión con ello, la deuda hipotecaria pues también se restará en el mismo sentido, es decir, hasta 300.000 euros no se restará, en la proporción que exceda pues será objeto también de minoración a la hora de cuantificar la base imponible. En cuanto al impuesto sobre sucesiones, exactamente igual, es decir, se computa como una deuda la cantidad pendiente de pago por esa garantía, por esa préstamo hipotecario. Se pregunta también, Javier, no sé si tienes algo más que comentar. No. Sobre la última que has hecho creo que no, que está completa. Ahora estaremos en la tercera, que ahí están preguntando sobre la probabilidad de un cambio normativo próximo en impuestos de sucesiones y donaciones a nivel nacional. No sé si tú conoces. Sí, bueno, aquí esta es probablemente la pregunta tan reiterada que nos suelen hacer en los casos que hablábamos de planteamiento sobre la dicotomía entre sucesión y donación, ¿no?
y efectivamente el movimiento a realizar vendría motivado por un posible cambio normativo. Hombre, con todas las cautelas del mundo que conlleva esta afirmación, en mi opinión, yo creo que el impuesto sobre sucesiones, la tendencia es a armonizarlo, a mantener probablemente su existencia a nivel nacional y a la implementación de una tributación tremendamente reducida cuando se tratan de familiares directos, no así como se tratan de familiares colaterales. Básicamente también digo esto por una razón que tiene su entronque probablemente en la normativa constitucional. Es decir, el tratamiento diferente de los territorios forales es lo que probablemente provocó un movimiento en cascada de todas las comunidades autónomas a la hora de reducir la carga impositiva en transmisiones lucrativas. Es decir, la ubicación de Cantabria como territorio colindante con el País Vasco y con Navarra, pues provocaba, o cercano o próximo, provocaba pues evidentemente una figura de contribuyente a dichos territorios, a pesar de que probablemente sus centros vitales e incluso personales pudiesen residir en la comunidad de Cantabria. Y fue la primera comunidad que llevó a cabo una reducción importante en materia del impuesto sobre sucesiones y donaciones. A partir de ahí empezaron a mover ficha casi todas las comunidades autónomas. Es decir, es el tratamiento beneficioso ya histórico que tienen las comunidades del País Vasco y de Navarra en este tipo de operaciones lo que provoca pues, un movimiento a nivel nacional. Por consiguiente, es por lo que pongo de manifiesto las dos cuestiones, es decir, el impuesto sobre sucesiones existirá, probablemente, tendrá que sufrir una gran reforma, sobre todo para eliminar no solamente la tributación tan elevada que pudiera haber en la transmisión de patrimonio padre e hijo, tener en consideración también situaciones de incapaces, menores de edad y sobre todo la supresión, a mi juicio, tremendamente injusta de considerar el patrimonio preexistente como un aumento en la posibilidad de tributar en las transmisiones lucrativas. Es decir, que yo creo que iría por ahí. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, creemos que va a haber una armonización y que será pues, para mantener unos niveles de tributación razonables. El informe de los expertos independientes establecía una tributación entre un 4 y 7% en el caso de adquisiciones de patrimonio de padre a hijo. Es decir, que nos moveríamos en unos niveles más que razonables de carga impositiva. En cuanto a los tiempos, hombre, no es una posibilidad de implementarse de manera rápida, porque conllevaría, en primer lugar, una modificación del régimen de financiación de las comunidades autónomas. Hablamos, por tanto, de leyes orgánicas que requieren una cualificación específica según establece la Constitución. Y además un consenso mucho más amplio que a lo mejor el que podría plantearse ahora, incluso con los partidos que sustentan al gobierno. Es decir, yo creo que habría que contar también con el Partido Popular, porque gobierna en muchas comunidades autónomas y probablemente sin su consentimiento no tendría sentido hacer un cambio en la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, además está en el orden del día, supuestamente, el pacto de gobernabilidad entre PSOE y Unidas Podemos, como antes dije, y por tanto, y probablemente más temprano que tarde se lleva a cabo dicho régimen de modificación. Podría suceder que un adelanto electoral pues todavía provocase un retraso en dicha cambio en la regulación. Muy bien, he visto que ha respondido también a la última, con lo cual pasaremos a la pregunta de Miguel Sánchez, que comenta, te pone un ejemplo, ¿no? ¿Cómo tributaría una donación de vivienda habitual y de segunda vivienda 200.000 euros a dos hijos? Uno reside en Andalucía y otro en Cataluña. Los inmuebles están en Andalucía, ambos dos. Vale. Lo que no puedo es cuantificarlo, pero lo que sí puedo más o menos intuir por dónde podría ir el coste impositivo. Si se trata de la vivienda habitual, pues habría que ver la repercusión que tiene del donante. Si hablamos de una persona mayor de 65 años, pues en principio, como antes dije, no habría tributación alguna que se pusiese de manifiesto el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si hablamos de una persona de menor edad, pues habría que ver la repercusión que eso conllevaría. En el caso de la segunda vivienda no hay ningún beneficio en el impuesto sobre la renta, ¿vale? Por tanto, visto el impuesto sobre la renta, iríamos al impuesto sobre donaciones. Perdona,
Disculpa. Entonces, por aclarar, en la segunda vivienda da igual la edad, con lo cual te tributaría si hubiera plusvalía en IRPF, ¿no? Correcto. A efecto del impuesto sobre la renta. A efecto del impuesto sobre donaciones, importante es, lo marca el domicilio del donatario, salvo en el caso de los inmuebles, que lo marca la ubicación de dicho elemento patrimonial, con independencia de donde residan los donatarios. Por tanto, si los inmuebles radican en Andalucía, en principio se aplica la normativa autonómica andaluza. Si hablamos de padre a hijo, a pesar de que uno de los hijos se encuentre en Cataluña y el otro está en Andalucía, se va de suyo, pues se aplicaría la bonificación del 99%. No sé si hablamos también de 200.000 euros en metálico. Si hablamos de 200.000 euros a cada uno de ellos, aquí ya se pone de manifiesto el domicilio del donatario. Domicilio del donatario. Por consiguiente, al residente en Andalucía se le aplicaría la normativa andaluza y al residente en Cataluña le resultaría de aplicación la normativa catalana, que contempla ciertas bonificaciones, pero no de la potencialidad del andaluz. Perfecto. Por último, Fernando nos comenta si se podría compensar en donación la pérdida con la ganancia patrimonial del donatario. En principio, sin duda. El problema es a la inversa. El problema es a la inversa. Es decir, si aquí la situación que se ha llegado a plantear es que una pérdida patrimonial originada por una donación puede ser objeto de compensación con una ganancia patrimonial originada por otro elemento patrimonial, ¿vale? En principio, ha habido una polémica que puesta de manifiesto por un tribunal económico administrativo, concretamente el Regional de Valencia, porque la Administración ha hecho uso de una interpretación tremendamente literal, a mi juicio, con poco sentido si uno analiza la resolución del Tribunal Económico Administrativo, donde abre la posibilidad o distingue entre lo que es la pérdida fiscal y lo que es la pérdida económica. Sí, evidentemente, la pérdida que se produce por la entrega de patrimonio a una persona, porque tal como recoge el Código Civil, la donación viene a reflejar, en primer término, un empobrecimiento del donante por salida de su patrimonio de un elemento concreto. Sin embargo, eso que supone una pérdida no debe, en modo alguno, reflejarse o no debe tener reflejo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con la variación en el patrimonio que se produce en sede del donante por la diferencia de valor entre el coste de adquisición y la valoración en el momento de la donación. Esa distinción, que no sé si ha sido aclarada lo suficiente con la exposición, es la que de momento está discutiéndose en el Tribunal Económico Administrativo Central y presumimos que no va a ser acogida favorablemente por dicho tribunal. Por tanto, el criterio que ha mantenido el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia será sustituido por el que mantiene la Administración Tributaria, que impide compensar una pérdida patrimonial que se origina por una donación con una ganancia patrimonial. Bien, nos preguntan por aquí cómo tributaría la venta de una vivienda que no es domicilio habitual si el propietario es mayor de 65 años. Creo que lo hemos comentado ya, ¿no? Y es igual, aquí a esos efectos la edad no importa. Es decir, que habría que analizar la repercusión del impuesto sobre la renta por la diferencia de valor entre el momento de la transmisión en relación al momento de adquisición. Si efectivamente hay una diferencia en positivo, sería objeto de gravamen como ganancia patrimonial. Al margen, insisto, de la imposición indirecta que se podría poner de manifiesto por la plusvalía, por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Precisamente nos pregunta Antonio cómo se calcularía la base imponible de la plusvalía municipal, lo comúnmente llamado. La base imponible de la plusvalía municipal se referencia al valor catastral en el momento de la transmisión. A ellos se aplican una serie de coeficientes, teniendo en consideración pues, el municipio donde se ubica dicho elemento patrimonial. No es lo mismo los tipos impositivos que se aplican en Sevilla a los que se aplican ni tan siquiera pues, en algunos de los municipios que componen la provincia. Es decir, cada ayuntamiento aprueba sus coeficientes.
y a ellos también se tiene en consideración el tiempo de permanencia en sede del transmitente. No tiene la misma plusvalía municipal un elemento que tiene, en el que se ha mantenido por parte del transmitente 5 años que 25 años. Es decir, aumenta a medida que transcurre el tiempo. Se entiende que la plusvalía es mayor y como consecuencia de ello la tributación es mayor. Hoy en día esto ha sufrido una modificación y por eso antes dije que el Tribunal Constitucional ha venido a modificar sustancialmente esta figura impositiva porque como tenía por referencia exclusivamente el valor catastral, pues no se tenía en consideración la manifestación real de riqueza. Es decir, podría ocurrir que una persona en el momento de la transmisión, aplicándose el valor catastral, pues se devengaba dicha plusvalía y, sin embargo, en sede del transmitente realmente se había producido una pérdida, porque simplemente lo que le costó era de mayor valor que el otorgado en el momento de la transmisión. Pues bien, si eso ocurre, hoy en día, mediante la acreditación por parte del contribuyente, o de manera oportuna, pues, con la aportación de las escrituras públicas de adquisición y transmisión, pues no se produce plusvalía municipal. Es decir, no se devenga, mejor dicho, este impuesto de ámbito municipal. Pero básicamente la base imponible se pivota sobre el valor catastral en el momento de la transmisión. Perfecto. Y por ahora no hay más preguntas. En cualquier caso, bueno, pues estamos a disposición, es decir, los compañeros de Renta 4 nos pueden facilitar cuantas dudas surjan en relación a los aspectos expuestos por mi parte, de la misma forma que nosotros le haremos traslado a los compañeros de Renta 4 todas las dudas que tengamos de aquellas personas que habitualmente colaboran con nosotros, trabajan con nosotros. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Pues, si te parece, lo dejamos aquí, ¿no? Así es. Pues nada, reiterar el agradecimiento por la teleasistencia de todos ustedes y a vuestra disposición para lo que se necesite. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Leonardo. Gracias a todos, ¿eh? Buen día.